Buenos días chicos. Vamos a seguir con la clase que empezamos la semana pasada. ¿Recuerdan ustedes? Estábamos trabajando acerca de la estructura del Antiguo y del Nuevo Testamento, de la clasificación de los libros de la Biblia. Dijimos que la Biblia en la versión cristiana evangélica estaba compuesta de 66 libros, de los cuales 39 eran el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. Vimos cuál era la clasificación que tenía el Antiguo Testamento y ahora nos toca ver la clasificación que tienen los libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se refiere a todos los libros que se escribieron después de lo que denominamos los 400 años de silencio. ¿Se recuerdan ustedes que dijimos que empezaba en Génesis y la escritura de la Biblia y luego terminaba en Malaquías, que después de Malaquías se reconocen 400 años en los cuales el Espíritu Santo no habló? Por lo tanto, nada de lo que fue escrito durante esos 400 años tiene una validez para que sea incluido en la Biblia. Estamos hablando, por supuesto, del canon que reconoce la Iglesia evangélica, o también llamada Iglesia protestante. Ese canon es el que nos interesa. Dijimos que canon en griego significa vara, o sea, una regla, es la regla sobre la cual están establecidos los libros de la Biblia. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué nos referimos al Nuevo Testamento? Son todos los libros que se refieren a la venida de Jesús, a la vida de Jesús en la tierra, a su sacrificio, a su muerte, a su resurrección, y posteriormente todo lo que los apóstoles que fueron enviados por Jesús a predicar el Evangelio vivieron predicando el Evangelio y las enseñanzas que estos nos dejaron para que nosotros pudiésemos entender de una mejor manera las enseñanzas de Jesús, la vida de Jesús y el propósito de Dios al enviar a Jesús a morir por nosotros para que fuésemos salvos, ¿verdad? Entonces, luego de que el Antiguo Testamento termina en el libro de Malaquías con la promesa de la venida de Jesús y con la promesa de que antes de que Jesús viniera iba a venir el espíritu de Elías, iba a venir Elías a anunciar la venida del Señor, lo cual se cumple en la venida de Juan el Bautista. Se empieza a escribir de nuevo la palabra de Dios y empieza con los evangelios. En la clasificación de los libros, la primera clasificación son los evangelios, los cuales son 4, que fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo es uno de los discípulos y de los apóstoles de Dios. Marcos no es exactamente un apóstol del Señor, y Lucas tampoco. Juan sí es el apóstol de Jesús, el hermano de Jacobo, el llamado el apóstol amado. Ahora, ¿por qué los evangelios de Marcos y Lucas? Porque Marcos era Juan Marcos, que fue un discípulo, que anduvo en las cruzadas de Pablo. Bueno, no le podemos llamar cruzadas, anduvo en los viajes junto a Pablo, junto a Bernabé. Él era Juan Marcos, él tuvo el testimonio y luego anduvo con el apóstol Pedro. Se cree que todo el evangelio que él escribió se lo enseñó el apóstol Pedro. Y Lucas, que más conocido como el doctor Lucas, él era un asistente, un amigo, un colaborador del apóstol de Pablo. Por lo tanto, llenan los requisitos para estar dentro del canon de la Biblia. ¿Cuáles son los requisitos para que los libros estén en el canon? Deben de haber sido, primero, ser inspirados por el Espíritu Santo, y segundo, tener una referencia apostólica. De preferencia tienen que ser escritos por los apóstoles. Sabemos que Jesús tuvo 12 apóstoles mientras él estuvo con nosotros. Al morir Juan, fue elegido un nuevo apóstol al morir Judas, fue elegido un nuevo apóstol para sustituir a Judas en su labor apostólica, y este se llamó Matías. Y luego de que con el tiempo, después en la persecución del cristianismo, el Señor se encuentra con Pablo, que se describe ese encuentro en Hechos de los Apóstoles, y elige al apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso.
Este Saulo de Tarso fue convertido en el apóstol número 14, sería en este caso, el cual hizo múltiples viajes alrededor de todo lo que es Asia Menor, a todo lo que es Europa y a lo que es conocido como Arabia Saudita. Se cree que él viajó a Arabia Saudita y ahí se encontró con Jesús, el cual se le reveló en el monte Sinaí, en un ejemplo de cuando el profeta Isaías viajó y en una caverna se refugió y ahí Dios se le presentó. Bueno, entonces los evangelios fueron escogidos para el Nuevo Testamento principalmente por estas referencias. Entonces el primer grupo se llama evangelios, son 4 y fueron escritos por sus autores que llevan el nombre Mateo, Marcos, Lucas y Juan, incluso en ese orden. El segundo grupo, o sea, es un libro único, se llama Los Hechos. Este narra todas las vivencias de los apóstoles desde posterior a la ascensión de Jesús. Empieza cuando Jesús está hablando con ellos, está en los últimos momentos, y cuando Jesús les promete la venida del Espíritu Santo, y termina tiempo antes de que Pablo sea ejecutado en Roma, como se cree que fue cuando estaba preso. Allí nos narra los viajes de Pedro, los viajes de Pablo, las vivencias que tuvieron entre ellos y cómo ellos fueron plantando iglesias alrededor del mundo conocido en aquel tiempo. Entonces, Hechos es Hechos de los Apóstoles y lo escribió Lucas, el doctor Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Luego de eso, el cuarto grupo se le llama las epístolas, que son las epístolas de Pablo. ¿Qué significa epístola? Cartas. Las epístolas son cartas y fueron escritas por el apóstol Pablo. Estas epístolas o estas cartas son las siguientes: Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Esas son las epístolas que escribió el apóstol Juan. Su nombre lo toman de la referencia a quién se las escribió el apóstol Pablo. Cuando decimos romanos es porque había una iglesia en Roma donde se reunían cristianos, entonces Pablo les escribía a ellos por lo mismo. Hay 2 cartas que le escribe a la iglesia de Corintio, que son 1 y 2 de Corintio, a la iglesia de Gálatas, igual, Efesios, la iglesia de Filipos, que se llama los filipenses. Efesios se llama así porque se la escribe a la iglesia de Éfeso, que en este caso él la clasifica, el nombre se da por el gentilicio de la gente de Éfeso, que sería Efesios. Igual Filipenses se lo escribió a la gente a la iglesia de Filipos, pero se conoce como la carta a los filipenses. La carta a los colosenses porque la escribió a la iglesia de Colosas. Igual Tesalónica era otra región del Imperio Romano donde había una iglesia, y allí escribió 2 cartas que se denomina a los tesalonicenses. Como les dije, se usa el gentilicio de cada lugar para reconocer, para entender y para saber a quién le escribió las epístolas. Luego viene Timoteo 1 y 2. Estas son cartas específicas que él le envía a Timoteo, que era un pastor. También algunos autores lo reconocen como un posterior apóstol, el cual era asistente de Pablo, era su ayuda y era su protegido, su discípulo. Le escribió 2 cartas. Le escribe a Tito, que era el pastor de una iglesia. Le escribe a Filemón, por lo mismo, la carta de Filemón. Ahí termina Pablo y vienen otro grupo de cartas, de epístolas, que se les llama epístolas católicas o universales. ¿Por qué se llama así? Porque católico significa universal, no es exactamente el nombre de la iglesia que se conoce como católica o de la religión, sino que esta iglesia en su principio se puso por nombre Iglesia Universal.
de Jesucristo, digamos, de romana, ¿cómo es? Iglesia Apostólica Universal. Entonces es Iglesia Católica, porque católico significa universal. Entonces se le dice epístola universal a las epístolas de Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y a Judas, que son cartas universales, o sea, no van dirigidas a nadie, sino fueron escritas por estos apóstoles. Y no tienen un referente, como decir Tesalónica para los tesalonicenses. Hebreos es la única que tendría dudas de quién fue su autor, aunque la mayoría de los eruditos, de los teólogos, de los creyentes, de la gente que estudiosa, se considera que esa la escribió el apóstol Pablo. Entonces, las católicas o universales serían de nuevo Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan y la carta del apóstol Judas. Y por último, el último estadio de la clasificación sería el Apocalipsis de San Juan. Ahí tendríamos nosotros exactamente cómo se estructura el Nuevo Testamento y cuáles serían las diversas clasificaciones que tenemos para ellas. ¿Por qué dijimos que era importante que ustedes estudien y conozcan la Biblia y conozcan su clasificación y algunos datos importantes de cómo se escribió, por qué se escribió y para qué se escribió? Número 1, ¿quién la escribió completa? Desde el principio hasta el final se cree que la escribieron los diversos autores iluminados por el Espíritu Santo. Eso lo podemos nosotros discernir por la línea literaria que las cartas tienen. Pareciera que fue un solo autor, mientras que se reconocen varios autores humanos. Por lo tanto, en fe nosotros creemos que fue el Espíritu Santo el que los inspiró o los guió. ¿Por qué tienen cierta clasificación? Dijimos que es para poderlas estudiar de una mejor manera. Además de eso, dijimos que la Biblia está dividida, cada libro, cada carta está dividida en capítulos y versículos. El propósito es revelarnos a Jesucristo. En el Antiguo Testamento, revelarnos a Jesucristo proféticamente para que la humanidad lo conozca. Lo conociera. En aquel tiempo no se dirigía directamente a toda la humanidad, sino solo al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, que era el pueblo elegido por Dios. Dios tenía un trato especial con ellos y se revelaba a través de la palabra, de la Biblia, que dijimos empezaba en el Pentateuco, seguía por los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos, que se dividían en profetas mayores y profetas menores, ¿se recuerdan ustedes? Y luego en el Nuevo Testamento, que ya vimos cómo se estructura el canon con evangelios, hechos, epístolas católicas y Apocalipsis de Juan. La Biblia empieza en Génesis y termina en el Apocalipsis de Juan. Empieza con la creación del universo, del cosmos, y termina con la venida absoluta de Jesucristo como Rey, la transformación por completo, para crear el universo en el cual Jesús va a reinar plenamente, y la derrota del enemigo que es Satanás. ¿Se recuerdan? Satanás aparece como la serpiente desde el primer capítulo de la Biblia y desde el capítulo 2 de la Biblia, y termina siendo vencido y condenado al lago de fuego con toda aquella gente que se rebeló contra Dios y que no quiso aceptar a Jesucristo como su Salvador. Entonces quedamos definidos en que el canon de la Biblia tiene 66 libros, de los cuales 39 componen el Antiguo Testamento y 27 componen el Nuevo Testamento. Esa es la Biblia que nosotros conocemos como la Biblia, que normalmente conocemos como la Biblia, ¿verdad? Pero que ya cuando la estudiamos muy someramente, solo para que ustedes lo entiendan,
es para que ustedes sepan, es la Biblia evangélica que se le llama. La verdad es que la Biblia no tiene mayor diferencia en los libros en su escritura. Sin embargo, por la religión, la Biblia evangélica es la Biblia que reconocieron los primeros teólogos de la Iglesia protestante, de Martín Lutero en adelante. Como les digo, tiene 66 libros y se basa principalmente en las escrituras hebreas, o sea, los libros que están escritos en hebreo y que reconocen hasta la actualidad los miembros de la religión hebrea o religión judía, como le llamamos. La Biblia, que se le llama católica, dijimos que lleva ese nombre porque la utiliza la Iglesia Católica y ésta reconoce o incluye dentro del canon de la Biblia, al que se le llama el canon católico. Se le llama así porque incluye libros que no son reconocidos, que no solo reconocidos por la Iglesia protestante o evangélica, sino que no han sido reconocidos históricamente y tampoco son reconocidos por la religión judía, por los estudiosos judíos. Entonces hay libros allí que son los llamados libros deuterocanónicos. Estos son libros que pueden usarse como una referencia histórica, estudiarse, pero nunca darles una validez de inspiración divina. Pero también tenemos, por ejemplo, la Biblia del Nuevo Mundo. Esa Biblia tiene la característica que la utilizan los miembros de la Iglesia de los testigos de Jehová. Esa Biblia ellos hicieron su propia traducción y con respecto a su creencia ellos la utilizan la característica principal es que ellos no reconocen a Jesucristo como Dios, sino como un Dios menor, un Dios creado. Entonces le quitan toda la deidad a Jesucristo, por lo tanto no es válida. Y luego podríamos reconocer dentro de las variedades que hay según la religión, la Biblia de los mormones, que estos mormones pertenecen a una religión que fue inspirada por un hombre en los Estados Unidos, el cual asegura que un ángel se le presentó y le reveló que le traía los conocimientos de los evangelios para los santos de los últimos días, dice. Entonces, pero ellos le dan una validez igual o mayor a lo que es el libro de Mormón y a otros escritos. Entonces tienen algunas prácticas y algunas otras cosas que no están específicamente reconocidas por la Biblia y por los expertos bíblicos. Esta leve conclusión de las dos clases les va a servir a ustedes para que ustedes lo puedan conocer, lo puedan utilizar y puedan estudiar mejor la Biblia. Recuerden que Jesucristo lo reconocemos nosotros o lo debemos de reconocer como el Hijo de Dios, que fue dado por el Señor, que el mismo Dios se encarnó en Jesús, se hizo hombre para venir y destruir las obras del diablo y redimirnos a todos nosotros. Por un hombre había entrado el pecado, que fue Adán, y por un hombre salió el pecado, que fue Jesucristo, quien lo venció, y además él venció a la muerte. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. Y todos aquellos, dice la Biblia, que ponemos nuestra fe en Jesucristo, tenemos derecho a ser llamados hijos de Dios. Ese es un punto que ustedes deben de ganar en su corazón. No podemos decir todos somos hijos de Dios, porque la Biblia dice en el capítulo 1 de Juan que a los que creyeron en su nombre y le recibieron, ¿a quién? A Jesús, les fue dada la potestad o la autoridad para ser hechos hijos de Dios. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él, en Jesús crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 10:9-10 dice que esta es la fe en la que nosotros creemos, que aquellos que crean en su corazón que Jesucristo es Dios, que murió por nosotros, que bajó a las profundidades de la tierra y se levantó y resucitó, y lo confesemos con nuestro corazón, seremos salvos. Se cree con el corazón y se confiesa con la boca para justicia. Amén. Entonces también es necesario que ustedes lo estudien y reconozcan en su Biblia
cómo es la clasificación para que la próxima vez que ustedes vayan a estudiar o estén en la clase y uno los refiera, o en la iglesia y los refieran a un libro, sepan dónde buscarlo y encontrarlo prontamente. Así que les agradezco mucho, lamento que estemos pasando este momento y ustedes están en una situación tan difícil en su casa y queriendo estar aquí en el colegio, pero esta es la lección que nos tocaba esta semana. Espero que la estudien, que la complementen con la que recibimos la semana pasada y cuando regresemos nos vamos a volver a encontrar para seguir estudiando la Biblia. Los bendigo a todos y espero en el nombre de Jesús que estén en paz, estén tranquilos y que esto de la contaminación ambiental no dañe su cuerpo para nada. Bendiciones a todos. Chicos, Dios los bendiga, los amo mucho.